Días, bendiciones en esta mañana. Oro para que el Espíritu Santo nos guíe a través de su preciosa palabra, para que podamos oírla y para que podamos llevarla por obra en nuestra vida. Quiero invitarte al libro de Hechos capítulo 5, versículo 1. La palabra de Dios dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. En Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25, la palabra de Dios dice lo siguiente: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, como nos dice la palabra de Dios, el pecado tiene unos deleites que son temporales. Es por poco tiempo, no son de larga duración. Y lo más tremendo es que el pecado siempre tiene un precio devastador y no tiene excepciones. Algunas de las mentiras que creemos acerca del pecado es que podemos pecar y quedar impunes, pecar y salirnos con la nuestra. Así como Ananías y Zafira pecaron, ellos mintieron al Espíritu Santo sobre su ofrenda y cayeron muertos. Dios los hirió de muerte inmediatamente. Y no hace falta decir que eso trajo temor de Dios sobre toda la iglesia y sobre todos los otros creyentes a su alrededor. Pero Dios generalmente no nos trata a nosotros de esta manera. Si Él lo hiciera así, creo que no seríamos tan rápidos en dejarnos engañar por las mentiras del pecado. Seríamos cuidadosos en nuestra manera de vivir. A veces las consecuencias de nuestros pecados no son vistas sino hasta meses o incluso años después. A veces no aparecen hasta la siguiente generación, y algunas de las consecuencias y los costos que tenemos que pagar por nuestros pecados se retrasarán incluso hasta que estemos delante de Dios ante su trono de justicia. Entonces vamos a decir: ¿cómo fue que pagué un precio tan alto? Un alto costo es el que tuve que pagar por mi pecado. Creo que Dios a menudo retrasa el pecado de las ofensas o las consecuencias en nuestras vidas, en parte para darnos tiempo para arrepentirnos. Pero el día del juicio vendrá y será cuando desearíamos haber elegido el camino de la obediencia. Así que no dejemos que sea cuando estemos viendo las cosas en nuestros nietos o en nuestros hijos, que digamos: oh Señor, si tan solo hubiera tomado otras decisiones 30, 40 o 50 años atrás. El rey Salomón supo mucho sobre los placeres y las consecuencias del pecado. Durante años él jugó con el pecado y disfrutó de sus placeres, y finalmente llegó a esta conclusión que él mismo nos dice en Eclesiastés en el capítulo 8, versículo 12. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Lo que él está diciendo es que hay muchas personas que pecan y parecen salirse con la suya y hacen un montón de cosas malas y no pueden darse cuenta que están cosechando algunas consecuencias en sus vidas. Pero él dice: he llegado a creer, a saber en mi corazón que en última instancia le irá mejor al hombre que teme a Dios y le obedece. Y más adelante en Eclesiastés, en el capítulo 12, dice esta conclusión: cuando todo esté dicho y hecho, aquí está el punto fundamental. O sea, el discurso el final del discurso es ¿cuál?
teme a Dios y guarda sus mandamientos, o sea, obedézcanle. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto secreto, sea bueno o sea malo. Esto lo vemos en los versículos 3 y 14 de Eclesiastés capítulo 12. Así que pensamos que podemos continuar cometiendo pecados sin pensar en las consecuencias o el costo que ellos pueden traer a nuestra vida. ¿Cuál es el pecado? Así que tomemos un momento para pensar cuáles podrían ser algunas de las consecuencias de ese pecado que tenemos en este momento en nuestra vida. Pensamos en el pecado. Pensamos, que el pecado no es algo tan malo. De hecho, es fácil justificar algunos tipos de pecado como si no fueran pecados en absoluto. Pensamos en ellos más bien como debilidades o como luchas o como rasgos de personalidad. Bueno, es que así soy yo, es muy difícil para mí, ¿cierto? Creo que Eva podría haber visto su pecado de esta manera. Podría haber sido engañada por esta mentira. Mi pecado no es tan malo, pues es que después de todo yo no estoy dejando a mi marido, yo no estoy maldiciendo a Dios, yo no estoy negando la existencia a Dios, sino que pensaría ella, todo lo que hizo fue tomar un bocado, un mordisco de algo que Dios le dijo que no comiera. Entonces, ¿cuál es el gran problema con eso? Te diré cuál es el gran problema, y es que Dios le dijo, no lo hagas. Y Eva dijo, sí lo haré. Ese es el gran problema. Esto fue realmente una batalla de voluntades. Esa fue una batalla por el control. Ahora eso pone el tomar un bocado de algo que no debió comer en una perspectiva diferente, ¿cierto? Cuando lo vemos de esta manera, ese acto simple tuvo enormes consecuencias. Hubo un efecto tipo dominó que siguió y siguió a las vidas de muchos que vendrían detrás. En realidad, todos nosotros estamos cosechando en cierto sentido las consecuencias de su único y sencillo pecado. ¿Los ves como Dios los ves? ¿O has caído en la trampa de pensar mis pecados no son realmente tan grandes? Nos encontramos a nosotras mismas tal vez justificando algunos pecados, nos encontramos a nosotros mismos tal vez justificando algunas pequeñas concesiones, algunas pequeñas cosas, deslices, algunos descuidos con nuestra lengua, algunas actitudes, cosas que guardamos en nuestro corazón, que tú y yo sabemos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que no son piadosos, que no son santos, pero nos encontramos a veces justificándolos, excusándolos, tal vez incluso culpando a otros y pensando que en realidad no son nada del otro mundo. Así que en esta mañana yo te invito a que oremos juntos y le pidamos al Señor que tenga misericordia, que el Espíritu Santo pueda guiarnos y que, Señor, en esta mañana y a través de tu palabra tú puedas mostrarnos nuestro pecado tal y como tú lo ves. Déjanos ver nuestro pecado a la luz de tu santidad y muéstranos claramente la visión que tú tienes de nuestro pecado, que podamos confesarlo delante de ti, que podamos apartarnos de ese pecado y que podamos alcanzar tu misericordia, que toda concesión, toda cosa que guardamos en el corazón, que pasamos por alto, que pensamos que no tiene consecuencias sobre nuestra vida, que pensamos que son cosas pasajeras, que todo engaño que haya en nuestra vida con respecto a pecados que categorizamos como grandes o pequeños o pecados ocultos en el corazón, hoy sean puestos bajo tu luz y que podamos arrepentirnos, porque este es el tiempo para arrepentirnos, este es el tiempo para que tú hagas cosas nuevas en nosotros, Señor. Te pedimos que nos lleves a un lugar de soledad, de arrepentimiento, a un lugar donde podamos estar a solas contigo y podamos confesar uno a uno cada una de esas cosas, de esas fallas de nuestro carácter que son pecado y que necesitan ser restauradas única y exclusivamente en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que en este día y durante toda esta semana podamos estar meditando en esta palabra, que podamos llevarla por obra y que podamos vivir una vida con cuentas cortas delante del Señor. Bendiciones.